Bienvenido a tu programa Transformando Vidas, un espacio en el que escucharás palabra de Dios, música edificante, ayuda espiritual, reflexiones, oración por necesidades y más. Tu vida será bendecida. Sintoniza nuestra transmisión en vivo cada domingo a través de nuestra página de Facebook o visítanos en calle Río Bravo, número 95, Colonia del Valle, en Fresnillo, Zacatecas. Acompáñanos y adoremos juntos a Dios. Ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versos 17 al 25. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron sobre el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Peresim. Y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultó David a Jehová y le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Amén. Quiero invitarles a leer una escritura más. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versos 1 al 7. ¿Estamos listos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado de Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel, 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Quiero invitarles a que oremos en el nombre del Señor y nos pongamos en sus manos. Bendito Padre Celestial, hemos venido en victoria hoy. Hemos venido para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre. Yo te pido que en este momento tu gloria descienda
Ahora a través de la palabra yo quiero solamente ser un canal de bendición hoy. Que algo grande comience a ocurrir, Espíritu Santo. Que si alguien viene enfermo, tú comiences a obrar. Ahí donde se encuentra tu hijo, tu hija. Ahí donde viene alguien cargando un problema que ya no puede más. Glorifícate hoy, que en esta tarde tu gloria descienda con poder y autoridad. Bienvenido seas, te pido que una unción sobrenatural descienda y comience a moverse en los pasillos. Aleluya, que alguien comience a ser tocado, que alguien comience a ser restaurado. Algo grande, algo sobrenatural comience a ocurrir hoy. Que tu gloria descienda de manera poderosa, Señor. Te alabamos y te exaltamos. Yo te pido, Señor, que tu palabra corra como agua, Señor, que corre, aleluya, en tierra desértica. Que esa palabra traiga vida, traiga sanidad, traiga fruto, traiga restauración. Bienvenido sea, Señor. Bienvenido sea, Señor. Gracias. ¿Por qué no saluda a su hermano, a su hermana que está sentada, que está de pie ahí junto a usted? Y así de esta manera vamos, hermanos, a tomar nuestro lugar una vez que lo haga. Aleluya. Un enemigo en acecho es el tema del que vamos a hablar. Tome su lugar, por favor. Sin duda, estimados hermanos, que hablar de enemigos, hermanos, déjeme decirle que humanamente hablando pueden ser muy peligrosos. Creo que como humanos a nadie nos gusta tener enemigos, ¿verdad? Nadie queremos tener enemigos. Estoy seguro de ello, hermanos, porque no hay enemigo bueno. Lidiar con enemigos, la vida se convierte en algo muy complicado, y más cuando los tenemos tan cerca, cuando un enemigo lo tenemos de vecino, cuando es compañero del trabajo y que tenemos que verle la cara a diario, que hay un roce constante. Hermano, ¿cómo es terrible eso? Hermano, déjeme decirle que en el caso de David, desde su adolescencia había enfrentado muchísimos enemigos. Incluso cuando andaba de pastor de ovejas, dice que se encontraba leones y osos y los mataba, hermanos, porque Dios estaba con él. Era un hombre, hermanos, que desde su adolescencia comenzó a tener un acercamiento con Dios, y como consecuencia tenía siempre el respaldo de él. Hermanos, déjeme decirle que enfrentó tantos enemigos, pero humanamente hablando, hermanos, él podía identificarlos perfectamente. Sabía cada vez con quién se enfrentaba, porque cuando se trata de humanos físicamente, uno los mira con sus ojos, uno sabe quién son. Padre Cristo, y muchas batallas había peleado y siempre había vencido. Enfrentó a un Goliat a quien identificaba perfectamente, podía mirarle, podía ver su estatura, podía ver su escudo, las armas que traía, podía mirar esa lanza que traía, podía mirar su espada. Podía identificar claramente cualquier movimiento que hiciera, porque eran enemigos, pero de alguna manera eran humanos. Pudo identificar también a un Saúl, quien a toda costa lo quería matar, le quería quitar la vida. Y pudiéramos mencionar, hermano y hermana, muchos otros enemigos a quien enfrentó y siempre los venció. Pero hay un enemigo mucho más peligroso que cualquier otro. Y sabes, es un enemigo oculto, es un enemigo espiritual. Todo lo que tiene que ver con espiritual es algo que tú no lo miras con tus ojos. Es algo, hermano,
que realmente es muy peligroso precisamente por ello. ¿Sabes? Este enemigo es Satanás. Para David, este enemigo era un enemigo totalmente diferente a los, humanamente hablando, a los que había enfrentado. Dicho enemigo estaba determinado a acabar con el pueblo de Israel, porque era un enemigo oculto, sin rostro, invisible. Las armas que usa el enemigo, hermanos, son muy diferentes. Con este valiente David usó en especial, hermano, una arma, por cierto, muy efectiva para él. Una arma espiritual que influyó precisamente en el ego, elevó en David ese yo, Padre Cristo. ¿Cómo es peligroso como cuando en alguien se eleva ese ego, que se siente superior, que siente o que piensa que puede vencerlo todo? Mi hermano, el enemigo oculto sabe muy bien qué armas espirituales diabólicas usar. Ese enemigo sabe dónde llegar o por dónde llegar. Hermano, sabe cómo llegarle a cada persona, claro, porque cada persona es diferente. Influencia de manera muy sutil para que no se alerten sus víctimas, Padre Cristo. Así es que es muy difícil a veces identificarlo por las maneras tan serias, tan silenciosas, que comienza, hermano, a mover lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y sabe, hermano, sabe dónde pegar y cómo hacerlo para poder provocar el mayor daño que se pueda. Precisamente este enemigo sabía, hermanos, o estaba determinado a destruir al pueblo de Israel. Pero mira por dónde le llega. Le llegó, hermanos, logró hallar una coyuntura en la mente de este valiente David, a grado de desconectarlo, porque eso es lo primero que el enemigo, para poder llegar, hermanos, a que ese ataque que usa en la mente, en el corazón, para que sea certero. Y sabes, cuando una persona está conectada con Dios siempre, cuando una persona siempre ora, siempre busca a Dios, que hay una conexión entre el hombre y Dios, el enemigo no puede llegarle de ninguna manera. Alabado sea el Señor. Pero sabes, pero cuando el enemigo logra llegarle a una persona, desconectándola del cielo para que no se comunique con Dios, para que no tenga contacto con Dios, y que quite su mirada de arriba y la ponga en otras cosas, que se distraiga, Padre Cristo, es entonces cuando el enemigo está a punto de lograr su objetivo. Así es que, hermano, lo primero que yo te quiero decir es que tú y yo siempre debemos estar conectados con Dios en oración, Padre Cristo. Gracias al Señor que Él estableció la oración, ese medio de comunicarnos con Dios, para que podamos, hermanos, es una línea que está establecida, directa, entre el hombre y Dios, y no hay horarios. A toda hora usted y yo podemos hablar con Dios, Padre Cristo. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos conocen a un Dios que cuando usted le habla, Él le responde? Alabado sea el Señor. Que usted tiene la seguridad que cada vez que va a la presencia del Señor, inmediatamente tiene respuesta. Aleluya. Con Dios usted nunca va a hallar esa línea ocupada. Padre Cristo, yo no sé si quiera dar aplausos al Rey porque Él es bueno.
Pero en este valiente David logró desconectarlo del cielo, hermano, y comenzó, estimado hermano, a pensar que no necesitaba posiblemente de nadie. Ya no, en ese momento ya no dependería de Dios. Cuando alguien, hermano, depende de Dios, porque hay una conexión, siempre va a depender de Él. Pero cuando alguien se desconecta de Dios, puede comenzar a creer que Él puede comenzar a confiar en sus armas, puede comenzar a pensar, aleluya, que Él no necesita de Dios, Padre Cristo. Regularmente así sucede cuando alguien está conectado del cielo, depende al 100% de Dios, no se aventura a confiar en sus propios recursos. Padre Cristo, ¿cuántos tienen miedo de depender de usted mismo, hermano? Pero sabe, cuando alguien se desconecta de allá, entonces comienza a confiar en sus propias fuerzas, se siente muy fuerte. Recuerdo que una ocasión escuché un testimonio de alguien que había sido muy borrachito, tuvo muy arraigado el vicio del vino, y escuchó el mensaje de salvación y fue transformado. Tuvo un cambio radical que los mismos de la comunidad en esa ocasión lo miraron. Pero sabes, en cierto momento comenzó a descuidarse en su vida espiritual, porque quiero aclarar, mientras un hijo e hija de Dios no se descuida en su vida espiritual, que siempre está buscando la presencia del Señor, hermano, nada ni nadie lo puede lograr desconectar, y siempre va a confiar solamente en Dios, hermano. Pero cuando se desconecta, puede confiar en su propia sabiduría, en sus propias armas. Mira lo que provocó en David. Una vez desconectado con lo alto, lo hizo pensar que era muy fuerte, lo hizo pensar que él podía librar las batallas. Sangre de Cristo, hermano, cuando usted el enemigo bombardee su mente y le haga sentir muy capaz, dígale: diablo mentiroso, yo todo lo puedo, pero solamente en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos alaban al Señor porque Él es bueno? Y entonces ese varón que les comentaba, llegó el momento en el que él, hermano, comenzó a decir: miren, yo les voy a demostrar que yo soy muy fuerte, que el diablo conmigo no se mete. ¿Y saben qué hizo? Fue y se atrevió, dice: yo me voy a meter a la cantina y les voy a demostrar que allí, que yo soy fuerte y que el diablo conmigo, que no me va a hacer volver al vicio. Y los hermanos le decían: no lo haga, mire, el enemigo, no, usted no tiente al Señor, hermano. Y entonces, pero ¿sabe qué? Al principio no pasó nada, pero no pasó mucho tiempo en el que ahí, oiga, nadie puede meterse a la lumbre y no quemarse. Paz de Cristo, hermano. Cuando alguien se mete en terrenos del diablo, hermano, entonces el diablo lo atrapa. Paz de Cristo. Por eso es recomendable que el Hijo de Dios, aleluya, que sienta la fortaleza divina siempre, pero que no, hermanos, no comience, hermanos, a meterse en terrenos que sabe muy bien. Al cabo, alguien puede decir: al cabo Dios me cuida. Sí, sabes, Dios te cuida, pero no te metas ahí, hermanos, a donde no debes ir. Paz de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor porque Él es bueno? De lo contrario, a esos hermanos les puede pasar lo que a don Víctor, Padre de Cristo. He dado ese testimonio de don Víctor. Allí en San Juan hay un lugar que se llama El Callejón. Lo hemos dicho desde aquí, pero es bueno por lo que estamos hablando. Y en ese callejón ahí se junta, bueno, en aquellos años se juntaba la gente a tomar, a los charreros, no de echar sogas, no de echar charras y de
y de puras pláticas, y la gente ahí, los grupos en el callejón, hermanos, sobre todo a tomar. Y se convirtió don Víctor, hermano, ya casi era un cadáver cuando ya el vicio se lo había acabado. Y entonces logró un día escuchar la palabra de Dios, ponerle oído, hermanos, y entonces se bautizó, hermano. De pronto aquel hombre, haga de cuenta que dio un cambiazo radical, hermano, brillosito, engordó, hermanos, y Dios lo comenzó a socorrer, hermano. Siempre vivía en la miseria, y de pronto la gente ya le decía don Víctor, después de que le sacaban la vuelta, hermanos, y se burlaban de él. Si lo miraban que se estaba cociendo de calor, no eran para traerlo y meterlo a la sombra. Hermano, así trabaja el enemigo. Destruye, dice la Biblia, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo no tiene misericordia de los seres humanos, Padre Cristo, pero el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Disfruta de donde te ha sacado el Señor. Disfruta como si allá en el mundo los amigos te rechazan. Para los amigos tú no vales nada, pero llega el Señor y te abraza, te levanta y te convierte en una nueva criatura, Padre Cristo. Mírate quién eres hoy. Aleluya. Pero entonces, hermano, el problema es que a veces el cristiano se descuide y vuelva a ir a meterse a esos terrenos, a buscar a esas, entre comillas, a esos amigos que en realidad no son amigos, Padre Cristo. El mejor amigo, ¿sabes cómo se llama? Jesucristo. ¿Cuántos conocen a ese buen amigo? Hasta cantamos: yo tengo un amigo que me ama y con mucho orgullo su nombre es Jesús. Aleluya. Y entonces me acuerdo que pues ahí en el rancho había hermanos ya muy maduros, entre ellos un perfecto Carrillo, ¿verdad? Mi papá, mi tío Antonio y otros hermanos. Y don Víctor se comenzó a ir a juntar allá con esos amigos y le decían: mire, hermano Víctor, no le conviene, usted debe de tener ya otras amistades que lo ayuden mejor a caminar adelante, que le den una palabra. No, al cabo yo estoy muy fuerte. Comenzó a arrimarse y tanto de comenzar mire, Victito, no le hace que no tome, nomás agárrela. El diablo así trabaja, hermano. Y el día que la agarró, hermanos, ya le dijeron: yo te doy un carretón de maíz, yo te doy una vaca. Tuvo muchas promesas. Así trabaja el diablo, pero es pura mentira. Mi hermano, tú que ya has logrado salir de ahí, no cedas a ninguna oferta del diablo. Amacízate bien en el camino del Señor. Cada vez que el enemigo te ofrezca una oferta, mira, voltea lo que tienes. Tú tienes muchísimo que puedes perder. Padre Cristo, tienes la salvación en tus manos, pero no juegues con la salvación. Padre Cristo, yo no sé si quieras dar aplausos al Rey. Mire, hermano, qué terrible el momento en el que Satanás halló coyuntura en este valiente David. Hermanos, David, dijimos al principio, aleluya, que él nunca necesitaba hacer nada para ganar las batallas, porque siempre Dios peleaba las batallas por él. Padre Cristo, tenía muchos valientes, sí, pero con el enemigo le llegó a la mente: ¿sabes qué? Mira, tú ni siquiera sabes cuántos hombres tienes valientes, ni siquiera sabes. Mire, trabajó en su mente, lo hizo sentir muy importante. Tú, mira, necesitas saber, levanta un censo a ver cuántos en condición de espada tienes para pelear. Y eso, él no se imaginaba que lo estaba desconectando con el cielo. Lo incitó a censar al pueblo para ver cuántos estaban en esas condiciones de tomar espada. Jamás, repito esta palabra porque es central en este mensaje, jamás David había necesitado de saberlo.
Si algo había experimentado David, es que Jehová estaba con él y que él peleaba por él las batallas, Padre Cristo. Mientras David se mantuvo conectado con Dios, no se aventuraba a pelear una batalla sin antes consultar al Dios de los cielos. Aleluya. Siempre iba a consultar, a estar seguro, a ver si Dios le daría la victoria contra aquel enemigo. Hermano, y siempre Dios le decía: sal a pelear. O sea, le preguntaba: ¿saldré a pelear? ¿Los entregarás en mis manos? Tenemos el ejemplo de la escritura que leíamos. Dice que cuando vinieron los filisteos, una vez que supieron que David había sido ungido, hermano, dice que vinieron a verlo. Yo quiero hacer notar esto. ¿En qué momento los filisteos determinan ir a buscar a David, a visitar a David? Cuando supieron que David había sido ungido por rey. Padre Cristo, esto nos refleja, hablando espiritualmente, que cuando no hay unción, que cuando alguien no ha sido ungido, hermano, como que parece que no le es preocupación para ningún enemigo. Pero cuando alguien es ungido, ahora hablando espiritualmente, tú te preocupas tú te conviertes en una preocupación para el diablo, Padre Cristo. Aleluya. Cuando el enemigo detecta: fulano de tal, la mujer X, el hermano X, han sido ungidos. Entonces el enemigo se pone a temblar. Entonces el enemigo lo mira como un peligro, porque sabe que un hombre, que una mujer ungida, alabado sea el Señor, se convierte en algo que le puede hacer la guerra tremendamente, Padre Cristo. Ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, verso 17 al verso 22, ahí miramos, hermano, cómo vinieron los filisteos, pero no vinieron para felicitarlo, no vinieron para decirle: David, nos damos cuenta que has sido ungido, venimos a felicitarte, cuenta con nosotros. No, ¿sabes para qué vinieron a verlo? Porque querían matarlo, querían acabar con un ungido, Padre Cristo. Hermano, y bueno, Dios en esta ocasión, cuando vinieron a buscarlo para pelear con él, David consultó a Jehová y le dijo: Señor, iré a pelear con ellos, me los vas a entregar en mis manos. Alabado sea el Señor. Y sabes, Dios le dijo en esa ocasión que fuera a pelear. Alabado sea el Señor. Estoy seguro que cuando David tenía la respuesta positiva de Dios: ve a pelear, él, antes de ir, sentía que ya había abrazado la victoria, que ya había triunfado contra los enemigos, porque David le creía a Dios, Padre Cristo. Aclarando, mientras estaba conectado con Dios, alabado sea el Señor. Pero en el verso 23, resulta de que en la vez anterior lo venció, lo derrotó. Y hermanos, los enemigos no se quedaron a gusto. Y en el verso 23, aleluya, volvieron otra vez, por segunda vez, a pelear contra David. Y sabes, David había podido decir: bueno, al cabo ya la otra vez los vencí. Dios me dijo que saliera y que los iba a entregar en mi mano. Ya tengo la victoria asegurada. No, Señor. David volvió a consultar a Jehová otra vez, aunque sabía que se trataba de los mismos enemigos. Pero él vuelve a ir, hermanos, a consultarlo. Y ¿sabes qué? Esta vez Jehová le dijo que no fuera. La clave es que David, antes de que cometiera ese error, es decir, cuando consultaba a Jehová, siempre iba y le preguntaba a Dios: Señor, volvieron, una vez que volvieron los enemigos, Señor, voy a pelear, los entregarás en mis manos.
Y en esta vez Dios le dijo que no saliera, que no fuera. ¿Te imaginas que si hubiera dependido de la misma vez anterior, en la segunda vez que los enfrenta, derrota segura claramente? Pero quiero hacer notar algo. David consultaba a Jehová, pero esperaba la respuesta. ¿A cuántos de ustedes les gusta esperar la respuesta de Dios? Una de las dificultades es que a veces nos desesperamos. A veces sí consultamos a Dios, pero no esperamos la respuesta. Actuamos a la carrera, tomamos decisiones al vapor. Yo te quiero decir que si tú consultas a Dios en cualquier problema que tengas, ten la seguridad de que Dios te va a responder. Dios no se va a quedar, hermanos, callado. Aleluya, yo conozco a un Dios que siempre da la respuesta. Pero hay que esperar. Lo que pasa es que a veces nosotros, hermanos, queremos actuar a la carrera. Si tú y yo actuamos a la carrera, nos metemos en problemas. Con la aclaración que es que Dios tiene su tiempo para responder. Dios es en el tiempo de Dios, es en el momento de Dios. Nosotros a veces quisiéramos que respondiera así rapidito, Padre Cristo. No, y si no lo hace, si consideramos que Dios está tardando en respondernos, a veces nosotros entonces nos da mejor por hacer las cosas por nuestra cuenta. Padre Cristo, como aquel rey en aquella ocasión que había quedado de llegar cierto profeta de Dios en cierto día y en cierto momento, y como él, hermano, para él se le hizo que era tarde. Entonces, hermano, él tomó el incienso para ofrecer, hermanos, el incienso. No esperó a que el sacerdote de Dios lo hiciera, hermano, porque consideró, hermano, y cuando apenas estaba ofreciendo el incienso, llegó el sacerdote de Dios, hermano, y sabe, por aquel problema que cometió, por aquel error, porque es cierto, era el rey, pero no le competía. Eso era un oficio del sacerdote, Padre Cristo. Así es que, hermanos, a veces porque consideramos que Dios está tardando, queremos nosotros actuar a nuestra manera. Haz de cuenta que podemos cometer el peor error. Siempre espera que Dios actúe. Siempre hay que esperar que Dios se mueva. Alabado sea el Señor. Padre Cristo, ¿cuántos conocen a un Dios que actúa a tiempo? El Dios que yo conozco, es más, la Biblia lo presenta como oportuno socorro. Y cuando dice que oportuno socorro, es que llega pronto en auxilio. También lo presenta como nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiere decir que siempre llega como oportuno socorro. Cuando tú ya no puedes más, cuando tú ya sientes que las fuerzas se te acaban, ahí llega en auxilio tuyo, Padre Cristo. Seguramente en la conversión de nosotros al Evangelio, al Señor, el Señor llegó como oportuno socorro. Cuando quizás alguien quería quitarse la vida, cuando quizás alguien decía, es que yo ya estoy cansado de la vida, y en ese momento llegó el Señor e intervino en tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor porque Él es bueno? Por eso estamos diciendo que es importante consultar a Dios y esperar. Bendito sea el Señor, porque en esta ocasión, cuando David vuelve a consultar a Jehová por segunda vez, ¿te imaginas? Dios le dijo, el Dios que le había dado la autorización en la primera batalla, en esta segunda le dice, no vayas, vas a esperar ahora. Aleluya, tú detente, pero cuando oigas el ruido, aleluya, por encima, aleluya, de las tolvaneras, entonces tú vas a actuar. Había entonces que tener un oído afinado, había entonces que tener un oído muy bien afinado para no confundirse con otros ruidos ajenos que nada tuvieran que ver con Dios, porque a veces el enemigo quiere confundir a los hijos de Dios
Pero David, aleluya, debía de tener un oído sensible cuando esos ruidos comenzaron a oírse. Es que era la misma intervención de Dios. Paz de Cristo. Observa esto, hermanos. En esta ocasión David, hermano, refiriéndonos a ese momento cuando esa influencia diabólica, hermanos, y vino y no alcanzó a detectarla, todo se da diferente por una mente influenciada por el enemigo. Fue tan fuerte dicha influencia diabólica que aun cuando Joab le decía a David: ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Pese a la resistencia de Joab, hermanos, censado el pueblo. En cuanto es informado David del número de guerreros, inició lo difícil. Dice la escritura que esto desagradó a Dios. Ahora sí que Israel no solo tiene como enemigos a hombres, sino a Dios mismo. Hermano, ¿verdad que a nosotros no nos gustaría ser enemigos de Dios? Paz de Cristo. Si se imagina, si un hombre humano como enemigo es malo, es terrible, se imagina enemistarse ahora con Dios. Paz de Cristo. Ahora sí que Israel, repito esta palabra, no solamente tiene enemigos a hombres, sino a Dios. Sagrado que David reconoce que ha actuado locamente, según lo vemos en la primera o en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, verso 8. Sin duda, una mente influenciada por el enemigo actúa locamente. Paz de Cristo, escucha, mi hermano. Es muy peligroso en cualquier momento actuar locamente. Paz de Cristo. ¿Por qué no le dice a mi hermano: cuidado, mi hermano, nunca actúes locamente? Ay, paz de Cristo, hermano. Hay quien por un momento de locura o por una mente, hermanos, influenciada y actuando locamente, ha perdido al esposo, ha perdido a la esposa, ha perdido los hijos. Paz de Cristo. Los hiere, los golpea, los maltrata. Aleluya. Por un momento de locura, negocios han ido a la quiebra. Por un momento de locura, alguien ha perdido su trabajo, se ha echado malas. Ya cuando reacciona y es tarde, hermano. Por un momento de locura, alguien pierde su casa. Una vez me di cuenta de una familia que tenían muy bonita casa, y en una tarde de locura, por ahí influenciada por el vino, la apostó y la perdió. Y ya nomás llegaron otras personas por las llaves y a dar indicaciones que se salieran porque ya era de ellos su casa. Todo por una mente influenciada, hermano. Paz de Cristo. Pero lo peor de las cosas, en un momento de locura, hermanos, alguien pierde la salvación de su alma. Paz de Cristo. Cuando tú sientas o te sientas incitado a actuar locamente, reacciona. Mejor busca, hermanos, a ese enemigo que de seguro ahí está actuando ocultamente. Por ahí de seguro está moviéndolo todo. A David y al pueblo les costó mucho. Creo que ese momento de locura de David, hermanos, a grado de tener que escoger David de tres cosas: o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado por sus adversarios, o por 3 días la espada, o sea, la pestilencia de Jehová. Hermano,
3 años de hambre, por 3 meses ser derrotado por sus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, o sea, peste de Jehová. Imagina, ¿tendría enemigos David, sí o no? Y de seguro, se imagina, antes tenía la cobertura de Dios, y si ahora Dios lo deja, hermanos, a la suerte de ellos, hermanos, para que ellos hagan como quieran. David ahora que está, por eso dice que está en grande angustia, hermano, por un solo día. Se imagina que Dios se los entregara a sus enemigos, pero por 3 años ahora, o por 3 meses ser derrotado. Los 3 años eran de hambre, primero, y luego los 3 meses derrotado por sus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, la pestilencia de Jehová. A grado que David dijo: estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Prefiero caer en las manos de Dios, porque sé que Dios es misericordioso, pero que no caiga en manos de mis enemigos. Alabado sea el Señor. Así Jehová, dice el verso 14, así Jehová envió una pestilencia en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Mi hermano, mi hermana, estemos en alerta. Cerremos toda puerta al enemigo en acecho, a ese enemigo oculto. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando almas a quien devorar. Y sabes de preferencia a quién está buscando: a hombres y mujeres que están echándole ganas en la obra de Dios, aquellos que le están haciendo la guerra cada día. Alabado sea el Señor. No te desconectes, hermano líder. Aleluya, sigue adelante, sigue luchando, llevando la palabra en la célula, llevando la palabra en la misión Paz de Cristo. Yo no sé si quiera dar aplausos al Rey. Mi amigo que hoy está siendo enseñado ahí en la célula, nuestros amigos que están recibiendo la palabra ahí en la célula, usted ya ha experimentado el poder de Dios, cómo Dios levanta, cómo Dios cambia, cómo Dios sana, cómo Él restaura. Usted es testigo del poder de Dios. Pero estén alerta, porque seguramente el enemigo le lanzará ataques, le enviará mensajeros para hacerlos creer que está mejor allá donde usted estaba. Pero creo que usted mismo tiene la respuesta, porque usted mismo con certeza le puede decir: yo ya vengo de allá, ¿qué me pueden decir? Yo ya fui sacado de allá, así como dice el canto, allá aprendí a bailar, allá aprendí a fumar, allá aprendí de todo. Pero ahora la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Paz de Cristo. Y hermanos, lo que no se da cuenta esa gente es que cuando uno ya probó de Dios, cuando uno ya probó de la fuente de agua viva, no quiere volver al desierto de donde ya salió. Cuando tú ya disfrutaste de las riquezas del cielo, ya no estás dispuesto a ir a comer algarrobas. Paz de Cristo. Dele aplausos al Rey, porque Él es bueno. Aleluya. Hay que aprovechar el lugar donde Dios nos ha puesto. Ten cuidado, porque ese enemigo está en acecho. Es un enemigo oculto. Aleluya. Pero no se va a presentar contigo, mi amigo, como lo pintan por allá la gente, hermano. No se va a presentar a través de un gran caballero, de una dama atractiva. Hermanos, te va a presentar 1000 cosas para hacerte caer, pero afírmate en Jesucristo. Gloria a Dios.
Sé capaz de decir cueste lo que cueste, pero yo le voy a servir al Señor. Yo voy con todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Con razón dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Por eso se están levantando valientes en las comunidades. Por eso se están levantando valientes en las colonias, ahí en las células. Bendito sea el Señor. Valientes, capaces de darle la espalda al diablo, capaces de darle la espada al mundo, hermano, y ahora volverse a Dios. Ahora abrazar las bendiciones que Dios le está ofreciendo, dispuestos a pagar, hermanos, el precio de las burlas, de las críticas, Padre Cristo. Dele aplausos al Señor porque Él es bueno. De veras que Dios está levantando hombres y mujeres valientes, hermano, que la misma gente de afuera se queda sorprendida. Porque Dios está levantando hombres y mujeres que allá los conocieron que eran de lo peor, pero que ahora te miran como algo serio, respetuoso, respetable, Padre Cristo. Esa es la obra que Dios hace, mi hermano. Alabado sea el Señor. Se manejaban o se expresaban de ti con apodos. Ahora podrán decir el Señor fulano de tal, el Señor X, Padre Cristo. Esas son las obras que Dios hace, mi hermano. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra transmisión. Te deseamos una semana próspera y bendecida. Hasta la próxima. Sintoniza nuestra transmisión en vivo cada domingo a través de nuestra página de Facebook o visítanos en calle Río Bravo, número 95, Colonia del Valle, en Fresnillo, Zacatecas. Acompáñanos y adoremos juntos a Dios.